Bueno, seguimos aquí en la cocina de las noticias. Ahora vamos a la agenda económica de este lunes feriado 11 de octubre. Bueno, en primer término vamos a hablar de algo que está aconteciendo en China y no vamos a hablar específicamente de Evergrande, ¿no? De que era la crisis de este gigante inmobiliario que está, digamos, que ha paralizado los mercados del mundo con su posible default y las consecuencias que eso puede tener para la economía china y mundial, sino que esta vez vamos a hablar de la crisis energética que está atravesando a China y ya empieza a tener su efecto contagio en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que sucede básicamente en China? Bueno, como ustedes saben, la mitad de la matriz energética de China es en base al carbón, ¿no? Y en ese sentido, uno de los principales proveedores de carbón de China es Australia. Para que se den una idea, Australia, digamos, le vendió a China durante el 2020 35 millones de toneladas de carbón térmico. Y por ejemplo, en los años 2018 y 2019, Australia le vendió a China 50 millones de toneladas de carbón térmico, ¿no? Es prácticamente el principal proveedor de carbón que tiene China. Y digamos, Australia es creo que es el principal o el segundo exportador de carbón del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, China en noviembre del 2020 le dejó de comprar carbón a Australia. ¿Por qué? Bueno, por una disputa entre China y Australia, ¿no? A raíz de una investigación internacional sobre los orígenes del COVID que Australia apoyó, que impulsó. Y bueno, esto no le gustó a los chinos y los chinos entraron en disputa con Australia y le dijeron, bueno, a partir de ahora no te compramos más carbón, ¿no? Así que desde noviembre del 2020 China le dejó de comprar carbón a Australia, que era su principal proveedor. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, es que a partir de esta medida, bueno, empezó a gestarse una crisis energética en China que está poniendo en jaque a la economía china. ¿Por qué? Fíjense, ya hay 16 provincias de China que han puesto en marcha medidas para el racionamiento de la electricidad y que no solamente afecta a casas particulares, sino que también afecta a las industrias, ¿no? Es decir, industrias que tienen que trabajar interrumpidamente porque no tienen, digamos, no tienen energía eléctrica, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha generado, digamos, cuellos de botella en la producción industrial en China, y esto obviamente que le pone un techo al crecimiento, al rebote económico de China, y esto obviamente que impacta en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque impacta en los productos manufactureros y materias primas que exporta China, o sea, esto se va reducido. Eh, También, digamos, la falta de electricidad afecta a la producción de cajas de cartón y materiales de embalaje en China, que esto ha crecido muchísimo, sobre todo durante la pandemia, ¿no? La producción de estos, de cajas de cartón, materiales de embalaje, packaging, etcétera, ¿no? También, digamos, este racionamiento de la energía eléctrica y la necesidad que tienen las fábricas de interrumpir cada tanto la producción por el desabastecimiento de energía, también, digamos, afecta a la cadena del suministro de alimentos, ¿no? Y también, fíjense, está afectando la producción y venta de dispositivos tecnológicos como por ejemplo iPhone o videoconsolas, ¿no? Consolas de videojuegos o también otros aparatos como Apple Watch. Bueno, esto, digamos, esta crisis energética en China eh, puede tener consecuencias importantes en el mundo. De hecho, ya las está teniendo porque genera desabastecimiento, porque obviamente la producción se ve interrumpida y ha generado tal crisis en China que China ha vuelto atrás con su medida hacia Australia y le ha empezado a comprar carbón nuevamente para normalizar, digamos, el abastecimiento energético y la puesta en marcha de todas las industrias en una fase de normalidad, digamos, ¿no? Así que bueno, esto es lo que está aconteciendo hoy en China, que digamos el mundo está mirando. Bueno, vamos a hablar un poco de Argentina ahora. Fin de semana XL, ¿no? Bueno, de acuerdo a algunas estadísticas, se movilizó este fin de semana 55% más de turistas que,
que este mismo fin de semana del año pasado, ¿no? Los turistas gastaron 17.000 millones de pesos. Estos son datos que surgen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Eh, bueno, desde CAME, es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también, bueno, se dijo que se rompieron récords turísticos, sobre todo con respecto al programa Previaje, ¿no? Que es este programa donde, que impulsa el gobierno nacional, a partir del cual vos vacacionás en destinos argentinos, y después presentás las facturas, ¿no? Y te reintegran parte de lo que gastaste, ¿no? Todo lo que gastaste, por ejemplo, en agencias de viaje, en alojamientos, en vuelos, y colectivo de larga distancia, bueno, con tope en los 100.000 pesos y por prestador un límite de 5.000 pesos, bueno, el Estado Nacional te lo reintegra, ¿no? El 50% del valor de tu viaje. Esto, digamos, en agosto, el previaje, digamos, bueno, tuvo un éxito muy importante, y los turistas compraron por 15.000 millones, ¿no? Estos también son cifras de CAME, ¿no? Y Alberto Fernández también salió a referirse a esto, dice que nos pone muy feliz el movimiento turístico en todo el país, y además el presidente agregó que el turismo es un generador de empleo e impulsor de las economías regionales. Dice, y bueno, por eso será uno de los motores de la reactivación, dice Alberto Fernández. Bueno, creo que esto viene muy bien para el turismo, un sector que se destruyó el año pasado, lo destruyeron, no solamente con restricciones y cuarentenas excesivas, sino que también el gobierno destruyó al turismo, al sector del turismo, con la poca ayuda que se le ofreció, tanto del nivel municipal como de los niveles provinciales, como de los niveles nacionales, ¿no? Y me parece muy positivo, obviamente, que el turismo y el sector turístico, un sector de servicios, vuelva a reactivarse, ¿no? Pero ahora hay que tener en consideración algunas cuestiones con esto de lo que decía Alberto Fernández, que el turismo es un impulsor de las economías y va a ser un motor de la reactivación. Ojo, porque digamos, este tipo de políticas de fin de semana largo para impulsar el turismo no genera riqueza. ¿Sí? Esto lo que hace es básicamente trasladar el nivel de actividad de algunas zonas geográficas a otras zonas geográficas. Es decir, bueno, la gente, ¿qué hace? Deja de gastar donde vive, deja de ir a producir, porque deja de ir a trabajar porque tiene fin de semana largo, no va a trabajar, tiene días de feriado, y va a contraparte, va a vacacionar en algún otro lugar donde sí gasta y genera, digamos, movimiento y genera actividad, ¿no? Restaurantes, servicios de turismo, alojamiento, transporte, etc. Ahora, digamos, esto no es una generación de riqueza, digamos. Como ya les digo, es trasladar el nivel de actividad de un lugar geográfico a otro lugar geográfico, ¿no? Porque, digamos, esto es, digamos, que la gente deja de hacer, deja de gastar, hacer sus gastos normales, deja de ir a producir, deja de ir a trabajar para irse de vacaciones. Entonces, esto no es un crecimiento económico, ¿eh? Acá no se genera nueva riqueza, lo que se hace es se traslada la riqueza de una zona geográfica a otra. Pero muy lejos estos programas, estas políticas de fin de semana largo, están muy lejos de la generación de riqueza, porque hay una parte de Argentina que está dejando de producir, mientras otra está recibiendo turistas, ¿no? Digo, no estoy juzgando y no me parece mal que digamos, se lo ayude al turismo y se generen condiciones para que el turismo, que es un gran sector de la economía argentina, es un sector muy competitivo, donde tiene muchas condiciones, muy profesional, me parece que es importante que se pueda recuperar, pero hay que entender que con estas políticas no se genera riqueza para el conjunto de Argentina, ¿sí? Se lleva a nivel de actividad de un lugar a otro, ¿no? De los lugares no turísticos a los lugares turísticos, pero en su conjunto Argentina no crea riqueza. Le digo a Alberto Fernández porque, digo, si él piensa que con fin de semana largo, digamos, la economía se recupera, estamos en problemas. Bueno, por el otro lado se reabren las exportaciones de carne a China, ¿no? Las exportaciones de estas de vaca conserva con destino a China. El gobierno anunció que se sumarán 25.538 toneladas de vaca con destino a China. Obviamente que esta medida de la flexibilización del cepo a la carne llega tarde, ¿no? Y según un informe privado, se perdieron 9.000 millones de pesos por no vender vaca conserva a China. Vaca conserva es esta vaca vieja que se va a la industria, que se vende a China, es el 70% de las exportaciones de carne argentinas.
y es carne que no compite con nuestros cortes locales porque no son vacas, no son carne que se utilice para el asado, porque las vacas conserva que se exportan a China son vacas viejas que van a la industria, ya se hacen hamburguesas, se hacen otros productos. No es carne que se consume como nosotros consumimos el asado acá. O sea que prohibir estas exportaciones fue desde el inicio una locura total que por supuesto no generó ningún buen resultado, ¿no? Bueno, sin embargo el gobierno ya finalmente flexibilizó las ventas de carne vacuna china, pero obviamente a partir de asignaciones a frigoríficos, es decir, se le va a dar cupos a frigoríficos de cuánto pueden exportar, cuánto no. Bueno, en fin, esto obviamente va a regir hasta el 31 de diciembre, ¿no? A su vez también el gobierno bueno, renovó el acuerdo de precios populares con algunos frigoríficos para garantizar el abastecimiento de algunos cortes a precios muy económicos, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es saber es que desde que se implementó el cepo a las exportaciones, se dejaron de faenar 200.000 vacas este año. Así que una pésima política del gobierno nacional que no aprendió ni siquiera de su propia gestión anterior, donde prohibieron las exportaciones por 10 años y se destruyó la industria frigorífica, digamos, cayeron 12 millones de cabezas de ganado, hubo gente del sector que se quedó sin trabajo, se perdieron dólares de la exportación. Bueno, acá el político argentino tiene derecho a no aprender de sus errores, ¿no? El 16.000 político argentino pesos. tiene derecho de no hacerse cargo de los malos resultados, porque vemos gente que vota la ley de alquileres y ahora la desconoce, cuando se sabía que la ley de alquileres no iba a servir para nada. Vemos gente que pone el cepo, lo defiende y ahora lo flexibiliza como si nada. Y la verdad que el político argentino es un cara dura y que no tiene ningún juicio de mala praxis, ¿no? Digo, juicio por lo menos de la sociedad que tiene que rechazar estas medidas porque ya sabemos cómo terminan. Bueno, por el otro lado, importante, Guzmán ha llegado a Washington, bueno, y va a concurrir a la asamblea anual del FMI, del Banco Mundial, que se va a llevar adelante durante toda esta semana. Y también, bueno, va a estar la cumbre de ministros y presidentes de los bancos centrales del G20, ¿no? Hay varios interrogantes sobre esta cuestión, sobre las negociaciones de Argentina con el FMI. En principio, ¿qué va a pasar con los protagonistas de la negociación? Que no es poca cosa. O sea, Cristalina Georgieva, que como ustedes saben está en un problema importantísimo y no sabemos si va a seguir siendo la presidenta del FMI durante las próximas semanas porque, bueno, está metida en un escándalo de corrupción que tiene que ver que cuando ella era vicepresidenta del Banco Mundial, bueno, favoreció a China en algunos informes, básicamente en el informe Doing Business del año 2017, y esto la ha puesto en tela de juicio, porque, bueno, su continuidad a cargo del FMI, digamos, para algunas personas importantes, para algunos gobiernos, el otro día salió una economista muy prestigiosa que escribió una columna muy dura contra Cristalina Georgieva. Dice que, bueno, a ver, tener en la presidencia del FMI una persona que está acusada de corrupción por favorecer a países, digamos, en los informes del Banco Mundial, bueno, genera, digamos, un desprestigio y una falta de credibilidad para el Banco Mundial y para el FMI. Es decir, si estos organismos quieren recuperar la confianza, la credibilidad, deberían desplazar a estos funcionarios que están acusados de corrupción, ¿no? Entonces no sabemos aún qué va a pasar con Cristalina Georgieva, tampoco sabemos qué va a pasar con Martín Guzmán, que es uno de los ministros que más debilitados quedó después de las PASO, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta negociación, cómo avanza. Por lo pronto en Wall Street, digamos, hay tres escenarios que se plantean. Hay algunos más fantasiosos que otros. El primer escenario dice que, estos los escenarios que están analizando desde Wall Street, ¿no? El primer escenario es que a principios del año que viene el gobierno decidiría cambiar el rumbo de la economía y adoptar un plan de emergencia de estabilización económica y reformas estructurales, ¿no? Que esto le permitiría además llevarlo a cabo con el apoyo incluso de la oposición y sería un plan que permita recuperar, digamos, reforzar la recuperación económica del país, frenar la inflación, unificar los tipos de cambio, bueno, fortalecer la moneda, reducir el déficit fiscal. Este sería un escenario que la verdad que se ve muy poco probable, porque el gobierno lo único que hizo después de las pasos fue radicalizar su modelo de gasto público, de emisión de la maquinita y, bueno, de, de- de más kirchnerismo, ¿no? De más populismo, ¿no? La radicalización del modelo. El segundo escenario que plantea Wall Street
es justamente esto, ¿no? La radicalización del modelo peronista populista. Dice, bueno, la Argentina y el FMI se mantendrían alejados en cuanto a los términos y condiciones para llegar a un nuevo acuerdo. Eh, y tampoco el FMI no tendría respaldo, digamos, un acuerdo con el FMI no tendría respaldo político, ¿no? Por la aplicación de medidas, digamos, que implicaría acordar con el FMI, algunas medidas de, digamos, de poner algunos objetivos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, o sea, algunas medidas de corte ortodoxa. Y bueno, y esto generaría que Argentina, si no acuerda con el FMI, el año que viene incumpliría con sus pagos y entraría en un default con el FMI. Bueno, esto también se ve poco probable, digamos, es un escenario poco probable, va, es más probable que el anterior, ¿no? Es más probable que el kirchnerismo se radicalice que genere, digamos, una estrategia realmente de largo plazo para corregir desequilibrios estructurales, ¿no? Y después la otra, el otro escenario que plantea el Wall Street y que está analizando, y a mí me parece que es el más genuino, el más realista, es que el gobierno le ofrecería al FMI un paquete de medidas bastante light, ¿no? Sin reformas profundas, sin ajustes fiscales considerables, sin ajustes monetarios considerables, y serían, digamos, reformas muy poco convincentes eh, que el FMI terminaría aceptando, digamos, ¿no? Eh, como es, como, digamos, gran parte de la cartera del FMI de préstamo está dentro de, digamos, es Argentina, es la deuda que tiene Argentina, es probable que ante un plan mediocre, ¿no? Sin, que no prometa reformas estructurales, que no prometa demasiado, Argentina y el FMI terminen arreglando. Obviamente que esto no va a cambiar en nada la relación, la situación argentina. Y me parece que este es el escenario más probable, ¿no? Un acuerdo que finalmente entre el FMI y Argentina con un plan muy light, de pocas reformas estructurales y que vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, decían. Bueno, por último, vamos con esto que tiene que ver con bueno, el reemplazo de la Secretaría de Comercio Interior. Paula Español se ve desplazada de su cargo, esta chica que le encantaba controlar precios, y llega Roberto Feletti, otra persona que le encanta controlar precios, me parece que es más soviético que Paula Español, ¿no? Bueno, Feletti fue viceministro de Economía entre el 2009 y el 2011, fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación, tras ser electo diputado nacional en 2011, también fue vicepresidente del Banco Nación Argentina. Bueno, es un personaje ultra kirchnerista, contador él. Y bueno, ¿qué es lo que dijo tras ser, bueno, el flamante secretario de Comercio Interior? Bueno, anticipó que una de las primeras medidas que tomará será consensuar precios máximos con las empresas, ¿no? Bueno, algo nunca hecho. También que va a hacer cumplir las leyes de defensa del consumidor y abastecimiento, ¿eh? Bueno, muy bien, arranca Feletti y dice, esto es textual, quiero hablar racionalmente de costos, márgenes de ganancia. Ese es el desafío más grande, lograr que el pueblo pueda ir a una góndola, elegir el producto que le gusta y consumirlo. Bueno, muy curioso, ¿no? Que esta persona hable de costos, de márgenes de ganancia. Yo la verdad que le chusmeé el currículum y jamás Roberto Feletti trabajó en el sector privado, jamás pagó un salario, jamás emprendió, jamás invirtió en una empresa, digamos, es un tipo que toda la vida fue un burócrata que vivió del sector público. Entonces me parece que poco debe saber él de márgenes de ganancia, de costos, de las dificultades que tienen los empresarios en Argentina para agregar valor, para poder vender, para cumplir con todas las trabas burocráticas que le pone el gobierno. Eh, entonces me parece que es una persona, digamos que, y por su manera de pensar, que me parece que es aún más radical que Paula Español, ¿no? Entonces, acá el gobierno tiene un error fenomenal de concepto, porque digamos, el gobierno que te cambia una figura por otra que piensa igual o más radical, lo cierto es que, digamos, lo único que va a diferenciar a Paula Español de Roberto Feletti, que es el nuevo secretario de Comercio Interior, es cuánto daño pueden hacerle a la economía. Me parece que Feletti va a ser más dañino aún que Paula Español.
pero reemplazando funcionarios que piensen igual. Lo cierto es que, digamos, no se va a solucionar nunca el problema, porque el problema no es en lo eficiente o no que sean los funcionarios, el problema es que los funcionarios de este gobierno tienen las ideas incorrectas, ¿no? Quieren abordar el problema de la inflación a través de controlar precios. Sin embargo, yo no veo a ningún banquero central, no veo al señor Peche, presidente del Banco Central, hablando de cuáles van a ser la política monetaria, cómo se va a reducir las transferencias continuas que el Banco Central le realiza al Tesoro, qué va a pasar con la bola de pasivos monetarios que tiene el Banco Central ahí entre el LELIQ y pases pasivos, qué va a pasar con la base monetaria, qué regla monetaria se va a llevar adelante. Entonces, a ver, como el gobierno no deja de gastar y no deja de imprimir papel pintado, ¿no? Y eso se está viendo muy claramente después de las PASO, que aceleró, digamos, la emisión monetaria. La emisión monetaria de este año, las transferencias del Banco Central al Tesoro, ya superaron el billón de pesos, ¿no? Entonces, como el gobierno no deja de imprimir papel pintado, no deja de imprimir plata que cada vez vale menos, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, tiene que culpar sistemáticamente la inflación a los grupos empresarios, a los supermercadistas, a estos, a otras, digamos, a otros agentes, participantes del mercado que la verdad que no tienen culpa de la inflación, porque Walmart está en todos lados, sin embargo acá hay 50% de inflación, ¿no? Digo por decir Walmart, por decir una cadena, pero digo, a ver, los empresarios en Argentina, los supermercadistas, no es que tienen márgenes de ganancia más amplios, sino, imagínense, si la inflación la generarían los supermercados, las cadenas de alimentos, y ganarían más plata y tuvieran márgenes de ganancia más amplios, habría fila en la aduana para entrar a trabajar acá, para crear nuevos supermercados. Seríamos el paraíso de los supermercados y la producción de alimentos. Si acá, digamos, los productores de alimentos, los supermercadistas especuladores formaran precios y ganarían más que en otros países, acá estaríamos llenos de supermercados, llenos de producción. Y Venezuela ni hablar. Sería el paraíso de los supermercados. Sin embargo, uno va a Venezuela y no tenés ni siquiera lo básico en un supermercado, están todos fundidos. Entonces, a ver, apuntemos los cañones para donde hay que hacerlo y no radicalicemos este modelo que no va a llevar a ningún lado. Bueno, esto ha sido el resumen de la cocina de las noticias para hoy, lunes 11 de octubre.